Hola, soy María Teresa Priego. Acompáñenos e intentemos conversar abiertamente. Nuestro tema de hoy, la esperanza. ¿De qué está hecha? Aventuremos para comenzar que la esperanza se va abordando con nuestros deseos. Es Eros en marcha. Entendido la palabra Eros en su sentido más amplio, como motor de vida. En general, a la esperanza le otorgamos un sentido positivo. Existen filósofos, sin embargo, que a esa fuerza que nos jala hacia adelante le otorgan también características negativas, hasta el punto de llamarla traidora. ¿Cuándo la esperanza nos traiciona? Nos dicen cuando no está inscrita en el universo de lo que sí es posible, pero es un dilema complejo, porque sin esperanzas para intentar realizar nuestros deseos, ¿cómo sabríamos lo que es posible y lo que no? Aceptemos, pues, que somos capaces de generar distintos tipos de esperanza, las realizables, las que no tanto. Hay también esperanzas desesperadas, por ejemplo, las que imaginamos ante una pérdida que podría trastocar nuestra existencia, las que creamos cuando sentimos que nuestras vidas están en un callejón sin salida. ¿Qué es la esperanza? Me da por pensarla como una hija terca, particularmente empecinada de la vida. Para conversar está aquí la escritora Carmen Bollosa. Quédese con nosotras. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. En su obra Los trabajos y los días, el poeta griego Hesíodo, siglo VIII antes de nuestra era, narra el mito de Pandora, la primera mujer en la mitología griega. La humanidad vivía como los dioses hasta que Prometeo le robó a Zeus el fuego que escondía celosamente para entregárselo a los hombres y a las mujeres. Furioso, Zeus ordenó a Hefestos crear a Pandora como una venganza. No pasemos por alto el dato misógino. Los dioses la crearon bella, sensual, pero mentirosa y voluble. Fue Pandora quien en su curiosidad imprudente abrió el ánfora, también se ha traducido como caja, en la que se resguardaban los males de la humanidad que escaparon y se esparcieron por el mundo. El dolor, la enfermedad, la guerra, los vicios. Hesíodo cuenta que una vez acontecida la catástrofe adentro de la caja, solo permaneció la esperanza, atrapada entre los bordes. La humanidad no fue castigada por cualquier cosa. Prometeo robó el fuego, considerado un principio civilizatorio, el inicio de las tecnologías. Se castigó el anhelo de conocimiento. Y sin embargo, los dioses, tan punitivos, no quisieron dejarnos completamente solos en nuestras desgracias. Cuando irrumpen las crueldades del mundo, cuando las dolencias nos afligen, siempre podemos ir a hurgar en el fondo de esa caja metafórica colocada en algún lugar adentro de nosotros. Buscar, arañar, un poco, recuperar la esperanza que se esconde. La esperanza tiene que ver con la confianza, con el anhelo de un mañana más generoso. Es la adversaria del miedo y de la incertidumbre. Platón, el filósofo griego, consideró la esperanza como una especie de placer asociada a la memoria y a la imaginación. Si en medio de la tormenta una recuerda que hubo tiempos mejores, esa es la posibilidad de recrearlos. Pero quizá también la esperanza tiene un algo de creación y de invento. ¿Cuáles son, en los momentos difíciles, las fuentes de nuestra esperanza? Bienvenida la narradora, poeta y dramaturga Carmen Bollosa, tan sorprendente en la calidad como en la diversidad de su obra. Ha recibido el Premio Villaurrutia y el Ibargüengoitia de novela, el José Emilio Pacheco, el Inés Arredondo, el José Juan Tablada, eso acá en México. En Alemania, el Literatur por su obra La Milagrosa y el Anna Seghers por el conjunto de su obra. Ha sido becaria de la Fundación Guggenheim, es profesora en Macaulay Honors College en Nueva York, participa en el programa de televisión Nueva York por el que ha recibido 7 New York Emmys. Además, borda, dibuja, pinta, hace libros de autora y es una cocinera espectacular. Y la más leal de las amigas, Bullito, bienvenida. Qué gusto enorme estar aquí contigo otra vez, estoy encantada. Y además, qué gusto que me invitaste a un tema en el que pienso muy poco, la esperanza. Qué curioso que pienses muy poco, porque yo dije Carmen Bollosa inmediatamente, porque tú eres alguien que nos da muchas esperanzas a las demás personas cuando te escuchamos. Eso no lo sé, pero no es un tema como
como un tema en que a mí me obsesione o en el que piense. Y ya que lo trajiste a mi vida, pues ha sido algo, he tenido un viaje muy extraño de esperanza. Estoy segura que lo hubiera tenido diferente a los 30 años, a los 50, pero ahora a los 70, esperanza me suena como algo mucho más, con más cuerpo. Y lo primero en lo que pensé fue, claro, en textos literarios que aborden eso que es la esperanza. Pude haber pensado en la lotería. Tengo un poquito alma de jugadora, no es que yo juegue mucho, pero mi abuela Lupe, ya que enviudó, con los 3 pesos que tenía se los gastaba en apuestas. Tenía esperanza de ganar, pero sobre todo le gustaba el juego. Le gustaba depositarse en los brazos de la esperanza. Su hermano mayor, que había sido como su padre, mi tío Manuel, era él sí un jugador empedernido. Apostaba al jayalay y sabía hacerlo muy bien y ganó mucho dinero. Después lo perdió, cuando ya no tuvo los hilos, porque la esperanza se la borda, no solamente se la deja actuar sola. Y empezó a perder y bueno, esa es toda otra historia. Pero a mí sí, de pronto, compro un billete de lotería y me hago un plan de lo que yo haría si me lo ganara. He hecho cosas preciosas. Tengo mis libretas, varias libretas de los billetes que no he ganado, porque, en primer lugar, la suerte, que no la esperanza, es misógina, porque es muy diferente. Y eso, en realidad, no es una verdadera esperanza, pero es lo único que yo pensé en mi propio círculo. Lo de la esperanza... Pero a ver, tú dijiste mis esperanzas son distintas. A ver, y dijiste los 30, los 40, ahora los 70. A los 30, ¿cuáles eran? ¿Qué es lo que ha cambiado? Cambia la idea del futuro. Yo creo que la esperanza es un animal del futuro. Esa es una calidad de ella. Su nombre es un poco conflictivo, porque espera, ansia, suena a algo un poquito conflictivo. Pero la esperanza, ya como una palabra redonda, no tiene de ansias, tiene de confianza. Y de deseo. Y de cumplirte un deseo. Tal vez porque mis deseos no sé, es que de 30 años digo que hubiera pensado diferente en el tema, porque hubiera colocado la esperanza en otros lugares. Yo sí me acuerdo cuando yo tenía la esperanza, el deseo, de que yo un día iba a llenar un estante así de los libros que había escrito. Bueno, ya llené 2. Esa sería mi esperanza de los 30. Yo hubiera pensado, yo un día voy a haber publicado 19 novelas. Bueno, ahora estoy batallando con mi 20 y está muy difícil y ella sola se come el mundo. Y no la incluiría yo con la palabra esperanza, aunque sí tengo la esperanza de que va... Eso, cuando comienzas a escribir en la frase 1, ¿hay una esperanza detrás? Yo creo que en la frase 1 hay un milagro que contiene más el pasado que la esperanza. En el fenómeno de la creación, o sea, trabajo mucho, le busco, sé por dónde creo que por dónde va a dar, pero no tener la primera frase que está cargada ya del tono y que en realidad esa primera frase contiene toda la historia. Ya no es una esperanza. Y no soy el tipo de persona, ni lo fui a los... Bueno, a lo mejor a los 30 lo fui, pero ya no lo soy a los 70. No es la palabra que yo usaría junto con el libro, esperanza. Lo que quiero es estarlo escribiendo y quiero que el libro solo funcione y no espero del libro nada más que el mismo. Pero no diría que ese libro es mi esperanza, porque ese libro es el mismo. Entonces, ¿qué sí es tu esperanza? Aquí viene la cosa. Si en la esperanza siempre hay algo de azar, que creo que lo hay. Sí. Pero hay un azar que tiene que combinar con lo que tú deseas y que no es involuntaria la esperanza. La esperanza es lo que se hace
no se da. Entonces... O sea, una la genera. No necesariamente. Yo ayer tenía una esperanza muy fuerte de un medicamento que curaría a mi marido de un padecimiento que tiene, que no es mortal, pero que los laboratorios químicos están luchando buscando soluciones para las enfermedades. No sé si porque tienen la esperanza de curar a la gente o porque tienen el deseo del dinero o porque tienen la voluntad del médico mayor, el que quiere darles a todos la salud. Y esa para mí, la esperanza hubiera sido, o era ayer, han trabajado una droga nueva que fase 1 salió muy bien, fase 2 extraordinariamente bien, 92% no empeoraron durante el tratamiento, 86% incluso experimentaron mejoría. Entonces mi esperanza era que él pudiera entrar como modelo o como prueba en la fase 3. Ese es el tipo de mis esperanzas. Esas esperanzas yo no las tenía a los 30 años. No podría a los 30 años haber dicho, hoy mi esperanza es que reviviera mi hermana María José. No, que muriera a los 15. No, porque eso no es una esperanza. Esa es otra cosa. Nos vamos a interrumpir tantito y también hablar de eso que imaginamos para crearnos esperanza. Vamos a un corte y regresamos con nuestro fetiche de hoy. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Les comparto uno de mis fetiches preferidos. Mira, Buchito, esta belleza, la piedra Rosetta. Resulta que era imposible traducir el egipcio antiguo, hasta que en el siglo XVIII las tropas de Napoleón encontraron a la piedra Rosetta. Está escrito un decreto del faraón Ptolomeo en 3 lenguas distintas, 2 de las cuales sí se conocían. Una era el egipcio, esa no se conocía. A partir de las lenguas conocidas, el historiador Champollion pudo comenzar a traducir el egipcio. Cuando él tuvo claro la posibilidad que tenía enfrente, hay quien dice que Champollion se desmayó horas y hay quien dice que se desmayó durante días. Lo que quiero explicar es que siempre está en nuestras vidas eso que no entendemos, que desconocemos, que nos estorba, eso para lo que no tenemos respuesta y que además va cambiando con el tiempo. Además vivimos con lo que nos es consciente y con esa especie de desván oculto que es nuestro inconsciente. Pero sucede que un día nos llegan las experiencias, los conocimientos que nos permiten traducir lo que hemos vivido, nombrarlo. Lo que nos parecía indescifrable se nos revela. Surgen los deseos que sí son realizables y posibles. Encontramos nuestra piedra Rosetta y podemos comenzar a traducirnos a nosotros mismos. La esperanza está en nuestra posibilidad de aprender y de reconstruirnos, al menos para mí. ¿Qué opinas tú de eso? Como la posibilidad de aprender, de renovarse. Yo cuando todo está oscuro, horroroso, cuando hay pérdidas, cuando hay cosas... La verdad, yo sí hago así, digo, pero mañana va a amanecer, me voy a tomar mi café y voy a comenzar a aprender. Y eso me da una paz. Yo lo puedo entender. Es una dosis moderada de esperanza. Pero lo que le pasó al traductor de la piedra Rosetta es que no pudo con la sobredosis de esperanza. De la realización del deseo. La realización del deseo. Y yo sabía quién había traducido la piedra Rosetta, pero lo que no sabía es lo del desmayo, que no sé si es leyenda o es verdad, y que no sé si fue de horas, no se sabe si fue de horas o fue de días. Y esto me parece que es clave cuando hablamos de la esperanza, porque tal vez el mayor poder de la esperanza es que no es algo que ocurra. La esperanza es una promesa de que va a ocurrir, si no ya no se llama esperanza. Pero lo que le pasó a él es que lo que él amaba, y me parece interesante como lingüista incluso, porque en la lengua siempre hay la promesa de articular algo no dicho o de tratar de explorarse a uno mismo. Siempre en la lengua hay un descubrimiento. Digamos que la lengua siempre contiene esperanza, que nunca del todo realiza. Pero es que ahí lo que me parece interesante, eso que estás señalando, es que la esperanza está hecha de deseos. Y cuando una realiza un deseo,
Uno siempre piensa que lo mejor que te puede pasar en la vida es realizar tus deseos, pero está visto, comprobado y observado que no necesariamente es así, que la realización de un deseo te puede provocar un ataque de pánico, una crisis nerviosa, te puedes sentir sobrepasado. En fin, yo creo que fue lo que pasó, de repente tenía ahí las herramientas. Es extraordinario. Sí. Y no pudo con la realización, no pudo cuando le cumplió Esperanza. Y el encanto mayor de Esperanza es que es un ser inalcanzable. Y tal vez es lo que nos gusta a todos, vivir siempre con esperanza como algo inalcanzable. Y a lo mejor cuando yo tenía 30, mi esperanza era más voluminosa, porque había muchas cosas que me eran inalcanzables. Y a los 50, pues ya había cosas más alcanzables, ya tenía yo hijos, ya había publicado libros, desde los 30, tal vez debí ponerlo a los 20. Y a los 70, pues mi esperanza es un poco más flaquita. No es que ya dije una que tengo otras, claro, siempre tengo una esperanza, pero... ¿Y de dónde sale? La esperanza... ¿De qué está es que hecha? tú lees ¿Cómo? la esperanza como el deseo, tú lo dijiste, es el eros. La esperanza es lo que tú quieres tener, pero yo creo que la esperanza, sí, evidentemente yo creo que sí, pero no es que yo no quiera muchas cosas de la vida, a mí me encanta estar viva. Y ayer en la noche que había ese cielo extraordinario, con esa luna maravillosa, era más grande que una esperanza que no se me cumplía. Y era una cosa fenomenal y me daba satisfacía más mi eros, lo real, que mi esperanza flaquita. Entonces, no sé, pero... Pero es una esperanza flaquita en el caso específico del medicamento porque no depende de ti. Por más que tú pusieras tu voluntad en esa dirección, hay otras personas que deciden el medicamento puede existir o no. Funcionar o no. Sí. Pero yo creo que la esperanza siempre está, gran parte también en manos de otros, no en manos de uno mismo. Y cuando tú dices la esperanza como algo inalcanzable, porque acá es eso que me interesó muchísimo, porque nunca lo había pensado así, ¿no? Que decían los filósofos griegos antiguos cuando la llaman traidora. Eso me llamó muchísimo la atención. Yo siempre la veía como una promesa que, bueno, a veces no se cumple, pero ellos dicen es muy peligroso cuando uno tiene esperanzas de cosas que no son realizables, porque ahí la esperanza se convierte en una traición. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que en realidad, hasta donde hemos conversado ahorita de la esperanza, excepto en tu presentación, tal vez en la esperanza tiene que haber como un ojo más ético. No está bien confiarte en la esperanza, porque a lo mejor, no lo sé, a lo mejor entonces se aplica más a la historia del billete de lotería, que es algo perverso, en realidad, y que no es un valor real y que es una cosa que tiene más que es una pérdida de tiempo, mientras que, digamos, una mañana sin esperanza y trabajando lo que te gusta realmente hacer, es una mañana perfecta. Mientras que una mañana dedicada enteramente a una esperanza, pues a lo mejor es una pérdida de mañana. Y a lo mejor anoche, si yo solo hubiera estado pensando en mi esperanza, no hubiera visto esa luna llena, esas nubes que se movían, esos colores increíbles de cambios de azules. Pero la esperanza es una dirección que una toma, ¿no? Disfrutar la belleza. Eso es una elección en la vida. Hay quien prefieren hacerlo, quien no le importa. Hay una dirección. La esperanza hay una dirección porque siempre contiene la palabra tu deseo. Pero no lo sé, pero pienso que... No lo sé contestar, pero me intriga y me gusta mucho la idea de pensar que la esperanza es una traidora. Porque entonces tienes que confiarte a tus propias fuerzas. Y la esperanza siempre te pide una confianza que escapa de algo que vas a hacer tú mismo. Hay otra cosa además, y tal vez sería un elogio de la esperanza. En la esperanza no está recalcado el valor del trabajo, la dedicación, la generosidad.
La esperanza tiene algo autónomo y egoísta. La esperanza, mi esperanza. Claro que si pienso la esperanza de México, ya no se vuelve un deseo mío personal. Pero me parece que pensar en la esperanza de México es más dejarlo en palabras de políticos que prometen para que la gente los quiera a ellos. No están pensando en realidad en la esperanza. Entonces, no lo sé, yo creo que sí es una palabra a la que hay que tomar con cuidado, como casi todas las palabras. Pero, o sea, lo que decían, por ejemplo, esos filósofos que luego hasta me dio risa, era una cosa es tener esperanzas y otra cosa es delirar. En el sentido de si yo tengo una esperanza que está demasiado lejana de mis posibilidades, por más que yo me aplique en esa dirección, no va a suceder. Y ahí entonces me voy a declarar traicionada, pero a lo mejor la esperanza también, no, una más posible, tiene que ver con el reconocimiento de nuestros propios límites. Es posible, es posible, pero creo que la esperanza siempre quiere romper con nuestros propios límites, que sí en ese sentido es siempre una traidora. No lo sé. Yo hoy tuve una respuesta preciosa de qué era la esperanza. A ver. Me tocó un ubernauta para llegar aquí, extraordinario. Le tuve que pedir el nombre, era Jorge Díaz. Y le pregunté... O sea, llegaste en un Uber y te trajo Jorge Díaz. Me trajo Jorge Díaz, que era un Uber, un ubernauta. Y el ubernauta le pregunté, ¿y qué es para usted la esperanza? Porque hizo un comentario que me llamó la atención y dije, pues ya estoy pensando en la esperanza, vamos a jalar al ubernauta. Y me contestó estas sabias palabras, que todavía se puede. ¡Qué bonito! Me pareció de una sabiduría. Lo hubieras invitado a la entrevista, Huguito. Pero le dije, además después me recomendó películas de esperanza y se había las escenas con una precisión extraordinaria. Y le dije al ubernauta, le dije, oiga, Jorge Díaz, el que tenían que entrevistar era usted, porque era un animal de esperanza. Y yo en realidad no soy un animal de esperanza. Soy más una jugadora, soy más una aventada, soy más una arriesgada. Sobre todo lo que soy es una escritora que siempre es una aventura grandísima. Y eso forja mi ser y mi manera, de una manera muy especial. Yo nunca me paro frente a una cazuela para guisar un guiso con esperanza. Me paro con mi cuchillo, me paro con mi cebolla, me paro con mi ajo, me paro con mi intuición, que es muy diferente de la intuición, y me paro con mi aplicación y lo que sé y lo que aprendí en la cocina de mi abuela y lo que he aprendido con la vida y demás. Igual que como... Pero es que, a ver, Huguito, pero no entonces, con ¿qué sería? esperanza. No, pero no, es que yo pienso que sí. A ver, te voy a decir en que, por ejemplo, al tú citar el encuentro con el ubernauta... Mi ubernauta. A mí me recuerda algo que Mi me importa ubernauta mucho. favorito. Para mí hay una gran esperanza, me llama el deseo de vida, es saber que me voy a encontrar personas así, de las que voy a estar escuchando cosas interesantes, que les gustan las palabras, que les gustan las películas. Esa es una esperanza. Te veo ante tu, y te he visto ante tu inmensa cacerola. Tú estás muy contenta. O sea, por supuesto, las cosas hay que actuarlas. Yo no pienso que la esperanza sea quedarse así y esperar a que caigan. Entonces no pasa nada. Pero hay una esperanza detrás de esa mezcla en el guiso. Y es la esperanza de dar amor, de dar felicidad, de que va a gustar, ¿no? Pero es como es aquello de una trabajando, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Sí, o como la novela de Elisa de Gortari. A ver, Que cuéntame. empieza con el fin del mundo, se llama Todo lo que amamos y dejamos atrás. Y empieza con el fin del mundo que conocemos. Todo ya se inundó, es el apocalipsis. Y en los personajes, pues surge el amor, surge, o sea, es una novela de esperanza, pero es una novela de esperanza que empieza con todo destruido. Y eso creo que como propuesta de exploración de lo que es la esperanza es ideal, pero en ello sí hay un dejar al azar. No es el azar, son los personajes.
Estoy perdida con el tema de la esperanza. No es un tema para mí. Ay, Bullo, nos vamos a ir a un corte y regresamos en un ratito. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. ¿Y a usted qué le da esperanza? ¿Cómo la trabaja? ¿Cómo la construye? Y algo, yo creo bien importante, Bullo, ¿cómo la reconoce? Por ejemplo, cuando una está muy, muy triste o en un periodo donde por alguna razón se siente deprimida, lo primero que sucede es que hay dos cosas que quedan podadas, así cortadas, arrancadas de raíz, que es el deseo y la esperanza. Ese no esperar es una parte de la tristeza infinita o de la depresión, ¿no? Bueno, posiblemente, pero yo creo que yo nunca he tocado fondo. Quiero decir, nunca me he sentido un ser sin deseo. Uh-huh. Estuve buscando en esta preciosa antología de Raquel Lanceros y Ana Merino, que la adoro como se ve porque siempre la ando procurando, llamada Poesía Soy Yo, que es poetas en español del siglo XX, poetas mujeres en español del siglo XX, 1886 a 1960. Y me encontré, y también un poco influida por Elisa de Gortari, me encontré un poco como uno de los poemas que me pareció que realmente habla de la esperanza, se llama Todas las noches me suicido. Es de Gloria Fuentes, madrileña, una gran poeta, y escucha, esto es muy corto. Escuchamos. Todas las noches me suicido un poco. Por las mañanas tengo menos vida, como si el vino se volviera tierra, paletadas de tierra en mis ijares. Cuando algo muerto resucita y mueve, resuella al fin aún más vivo que antaño. Cuando algo muerto vive, el cataclismo ensaya sus primeras actuaciones. Porque empiezo a tener lo que me deja y me empieza a tener lo que yo dejo. Y si es pena que muera lo que vive, ya no es tanta si vive lo que ha muerto. Pienso que es un poema de la esperanza. ¿Por? Porque es un poema del deseo y porque es un poema del contraste. Porque en la palabra esperanza evoca, hay una carencia, por eso hay la esperanza. Bueno. A lo mejor me equivoco y puede ser la esperanza No, lo pienso del monarca. totalmente, pero si no tuviéramos carencias, no tendríamos deseos que realizar también, ¿no? O sea, nos mueve eso que nos falta todo el tiempo. Sí, si hay una carencia, claro. Yo creo que el deseo no es solamente por carencia. Se puede desear algo que se tiene en abundancia. Pregúntale si no a los ricos que no tienen llenadera. Pero que eso, siempre quieren más de lo que ya tienen, aunque se lo quiten a todos los pero demás. ¿eso es deseo o es una ansia de poder que es de otra, quizá de otra naturaleza? Es posible, Pero pero también el deseo erótico no necesariamente se acaba. No. Yo no creo. Se acaba y se renueva. Se renueva. Claro, eso es el deseo, algo que se acaba y se renueva, se acaba. Entonces siempre está el paso siguiente de lo que nos falta. Pero explícanos bien el poema, Bullo. A ver, bueno, ¿por qué a ti te tocó? Lo que me interesa es cómo la poeta del libro de Poeta de Guardia se atreve a Todas las noches me suicido. Empieza ahí. Y hace un canto a la vida desde lo que la vida irremediablemente tiene, que es la muerte. Porque es ahí donde está incluso lo que es el corazón de lo que llamamos deseo. Algo que no tiene remedio, porque todos nos vamos a morir. Pero tenemos un deseo de vida. Entonces ella lleva... Por eso pensé que sí es de esperanza, porque lleva este deseo hasta desde el rincón más oscuro y el deseo triunfa, la vida triunfa. Si es pena que muera lo que vive, ya no es tanta
si vive lo que ha muerto. Es increíble porque el poema derrota a la muerte. Fíjate. Y es la voz de la poeta que todas las noches se suicida, y es esa voz de la poesía y de la lengua y de la tradición literaria que derrota a la voz misma de la poeta que todas las noches se suicida, pero que todos sus versos son vida. ¿Por qué? Porque lo dice con toda claridad: si es pena que muera lo que vive, ya no es tanta si vive lo que ha muerto. Y ella, la que toda la noche se suicida... Si vive lo que ha muerto, podría ser, porque en otros los análisis que se hacen también de la esperanza es que tiene que ver con la memoria y con la imaginación, cuando ella dice si vive lo que ha muerto. Claro que la esperanza tiene que ver con la imaginación. Y también en el poema es como no hay una pérdida total. Hay algo que yo puedo imaginar, inventar, recrear, para que no sea una especie de absoluto de la pérdida, sino quedarme con algo. Claro. Que crece y crece y crece, con eso que me quedo. Claro. Y en un sentido, si es todo desde el primer verso un poema de esperanza, porque no puede ser que alguien, si fuera un poema realista, no puede ser que alguien diga, todas las noches me suicido un poco, porque primero suicidio un poco no hay. Segundo lugar, todas las noches me suicidio, pues ahí ya se acaba. Por las mañanas todavía va más allá. Por las mañanas tengo menos vida. Y a pesar de que tiene esto, cuando algo muerto resucita y mueve, resuella al fin aún más vivo que antaño. ¿Y qué la lleva a esa especie de metafórica resurrección en una cierta hora de la mañana? La esperanza. No, en la mañana vuelve a morir. ¿Quién sabe a qué hora despierta? Pero es que es un poema en estado de esperanza. Porque el estado de esperanza, tú te quedas inerte ante la esperanza. La esperanza es algo que se te va a dar. Tú no la puedes controlar, la puedes invocar, puedes ser supersticioso. Eso también te quería preguntar, la relación, si ves alguna entre la superstición y la esperanza. Yo en lo personal soy horriblemente supersticiosa y sí veo que hay muchas veces donde mi esperanza me la provoco también por allí. Los fetiches, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no soy supersticiosa. A lo mejor por eso es que no me identifico con la palabra esperanza. Que estamos hablando con una palabra mía, yo no sé qué voy a hacer, pero en este libro que estoy escribiendo, a como dé lugar, voy a tener que encontrarle un hueco a la palabra esperanza. Pero tus libros están llenos de esperanza, no sé de qué me hablas. Los libros sí, pero la palabra misma es otra cosa. Es como esta. Ella no dice que es de esperanza, pero ese poema es algo pero más tus que libros esperanza. tampoco dicen. Es una manera de vivir de los personajes. Es una manera de actuar, de salir a buscar sus vidas. Sofonisba, por ejemplo, La Virgen del Violín. Lo pienso muchísimo en tu personaje de Mariala Bailaora, ¿no? En La otra mano de Lepanto. Bueno, son personajes súper creativos que irrumpen en la vida. Vitales. Muy vitales. Eso no necesariamente. Bueno, sí, ellas sí tienen, las dos tienen esperanza y a las dos, de alguna manera, una se le cumple. A Sofonisba se le cumple una vida entera. Estaba condenada a no tener ninguna vida entera porque era mujer, mayormente. Tenía talento como pintora, era pintora, pero tenía mujer, no tenía espacio y lo fue teniendo todo, incluso prestigio como pintora. Después ya lo perdió cuando murió. Pasó la moda o ya no la quisieron. Pero Eva, por ejemplo, tu personaje donde Eva le corrige la plana a Eva, o sea, es que surja la verdadera Eva. A mí eso me parece una historia llena de esperanza. Es una historia llena de deseo. Bueno, es la novela de la creación del clítoris. O sea, más deseo no podía ser. Obviamente, no solamente el deseo, pero detrás y el deseo de la vida y el deseo de todo. Ella está llena de vitalidad. Sí, todo esto me parece muy bien. Pero otra cosa es la palabra esperanza. Me inquieta la palabra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué lo asocias con algo estático? Es lo que a mí me llama la atención. Como si fuera yacer así tendida esperando que el maná caiga del cielo.
y no como algo activo hacia lo que uno camina. Yo lo veo como un horizonte, como cuando decían las izquierdas, los amaneceres que cantan, ¿no? Sí, pero es que las izquierdas, hasta las izquierdas sí hablan de esperanza, ¿verdad? También los católicos. Las derechas, todas hablan de todo el mundo esperanza, habla de pero es esperanza. que esa frase a mí siempre me conmovió. Sí, ¿No? Vamos hacia los amaneceres que cantan. Entonces me lo imagino así, el amanecer frente a, ¿no? Cuando lo miro desde el balcón de mi departamento, algo activo hacia lo que uno camina. Bueno, lo que pasa es que sí. yo no lo puedo asociar con el billete de lotería, eso es otra cosa. Porque Sí, eso no tiene es nada que esperanza. ver contigo, absolutamente nada. No, eso, bueno, no, en realidad no. Pero qué curioso, tengo a lo mejor a mis 30 años yo no hubiera peleado con la palabra esperanza. ¿Y ahora por qué peleas con ella? No lo sé, pero peleo, siento que tengo tantos regalos de la vida. Voy a poner de cursi, pero tengo mis hijos maravillosos, tengo nietos, voy a tener un nieto nuevo, tengo libros, tengo el oficio que quiero, tengo alumnos que me encanta enseñar, tengo amor, tengo muchas cosas, no sé, debiera pensar en esperanza, pero estoy para el diván por algún motivo. Traigo una Pollito, rencilla casi con me estás esperanza. convenciendo. Ay, casi me estás convenciendo, tiéndete, por favor. Porque sí me llama la atención, pero además creo que es algo que no nada más te mueve a ti o a mí, sino a las compañeras y los compañeros que están acá en la cabina, allá afuera en el mundo. La esperanza. Yo pienso que sí. A todos Yo a un pienso lado que la contrario. desesperanza, por ejemplo, a mí me encanta Lars von Trier, ¿no? Pero es el director más desesperanzado de este mundo, no importa cómo comience, aquello va a acabar pésimo, pésimo. Es como si dijera, a ver, ¿no? Público, tú que vienes a ver mi película, emociónate de que esto puede ir para mejor un ratito, porque después te va a meter un bofetón de una cierta realidad. Ese es mundo sin desesperanza, pero mundo mayor con solo esperanza es Cuarón en su película El Hijo del Hombre, donde está prohibido tener un bebé y donde todo es horrible, no hay un espacio de esperanza y nace una esperanza, un niño. Y esa es la esperanza para para toda la humanidad. Entonces, es una película de esperanza, pero hipotéticamente o solo al final de la resolución, porque viven en peor que Lars von Trier. Es un mundo horriblemente desolado. Todo es muerte, digamos. Y hay vida al final. La esperanza tal vez es... De la vida que se renueva. Es la vida que se siempre. renueva. Tal vez, pero creo que la vida se renueva aunque uno no tenga esperanza. Pero, claro, a pesar de uno. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestras recomendaciones de libros y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. El Quijote, de Miguel de Cervantes, es justo el ejemplo de los deseos disparatados, la esperanza llevada hasta el delirio. Y sí, sabemos que don Alonso Quijano perseguía molinos de viento, pero con qué poética intensidad y qué aventuras las que se armó junto a su leal Sancho Panza. La esperanza, esta novela me encanta, es novela, pero es bastante autobiográfico, del escritor francés André Malraux. Narra el primer año de la Guerra Civil Española y se detiene en 1937, cuando los republicanos creían que la derrota del fascismo era posible, cuando lo creían con mucha fuerza. El escritor llegó a España en el 36 y organizó una escuadrilla aérea republicana. Abandonó el país un poco antes de la caída de Barcelona. Todo es autobiográfico. Nunca jamás quiso regresar a España después de la derrota. ¿Qué más leer? La obra completa de nuestra invitada de hoy, Carmen Boullosa. En los libros de bolsillo de Random House Mondadori podemos encontrar 2 volúmenes con sus novelas. El primero, Infancia e Invención. El segundo se llama El Mundo. Las películas, Retratos de Guerra o Cenizas en la Nieve, aparece con los 2 nombres, del director estadounidense de ascendencia lituana Mario A. Markevicius.
Lina es una joven lituana deportada con su madre y su hermano a Siberia durante la ocupación soviética a los estados del Báltico. Su esperanza, mantenerse vivos y ser capaz ella de crear en medio de la devastación, porque le encantaba el arte, hasta que un día para su hermano y para ella la libertad regresa. Las noches de Cabiria, un clásico del cine italiano de Federico Fellini. Cabiria crea ciegas en el amor y vive en su búsqueda cada vez. Su ingenuidad y sus ideales románticos la llevan a situaciones desesperadas con verdaderos sinvergüenzas. Pero cuando una cree que la última desilusión no le va a permitir levantarse, Cabiria camina por la calle, ve que van bailando y baila. El último amor del señor Morgan, dirigido por la cineasta Sandra Nettelbeck, un ex profesor de filosofía, viudo y jubilado, vive solo en su departamento en París, además no habla ni una palabra de francés, ya con bastante más nostalgias que esperanzas, hasta que conoce a una joven profesora de baile y descubre, bailando cha-cha-cha, que la posibilidad de una amistad verdadera es otra manera de comenzar a recrear una familia. Bullito, ¿nos recomiendas algo? Todo sobre mi madre de Almodóvar. Es una película, sí, sobre la esperanza. En realidad me la recordó también mi Ubernauta. Y hay un libro de este personaje extraordinario. Confieso que no lo he leído porque no he tenido este romance últimamente con la palabra esperanza hasta que fui invitada a este programa, de Jane Goodall, que dedicó su vida primero a estudiar a los chimpancés y que se ha dedicado a defender el mundo animal y también derechos humanos y demás. Y acaba de publicar hace poco un libro, ya es una mujer en sus 90s, un libro que se llama La lucha por la esperanza o la necesidad de la esperanza. Y ella tiene toda una actitud de que lo único que debemos no olvidar es la esperanza. Es cierto que tenemos problemas muy graves ecológicos, es cierto la contaminación, es cierto las guerras, es cierto el nivel de violencia en que vivimos y de todo podemos salir si tenemos esperanza. Es su tesis, digamos, del libro. Sí, sí, me parece muy bonito lo que tú estás contando. Y volvamos a este asunto de la traición y sobre todo el asunto de la memoria. O sea, es como un ir hacia atrás, consciente o inconsciente, para generar la esperanza. Bueno, como si buscáramos algo que de alguna manera conocemos. Es posible. En una novela que publiqué hace muchos años que se llama Cielos de la Tierra y que no está en los volúmenes de Random House, uno de los personajes insiste en que hay que conservar la memoria del ser humano. Y los otros personajes son los sobrevivientes después del hecatombe total. Viven en un mundo post-cosas, en un mundo post-superficie de la Tierra, en un mundo post-ropa, en un mundo post-género. Y lo que creen la mayor parte de la comunidad es que lo que hay que borrar es la memoria, porque si hay memoria de lo que fue el ser humano, se acaba la esperanza. Y ella cree lo contrario. Ella cree que hay que recuperar lo que hicieron los humanos y es la única que trabaja creando un museo de lo que fue la humanidad, buscando las cosas que hay aún en el detritus y lo que ha quedado del verdadero apocalipsis, todo destruido. Y llega la comunidad a un punto en el que deciden que lo que tienen que abolir es el lenguaje, porque el lenguaje es la memoria. Y se someten todos al tratamiento quirúrgico de quitarse el área de Broca, perder la aptitud del lenguaje, excepto la narradora y el personaje que siempre ha querido recuperar la memoria. Y ella es la esperanza, porque los demás lo que hacen entonces es repetir los actos más nefastos de la humanidad. Un grupo de personas crucifican a su líder, etcétera. De ahí para el real. Y ella, que ha sido la custodia de la memoria, ella encarna la esperanza. Yo sí creo, bueno, lo creí cuando escribí esa novela, que en la esperanza está la memoria. Hoy en día realmente creo que en la lengua, en el lenguaje, en los textos literarios, en nuestra conversación, ahí está el espacio de la esperanza. En el vínculo con las otras vínculo, personas. Claro, es el vínculo con las otras personas. Esa esperanza de cariño, de entendimiento y comprensión, ¿cómo la vives tú? Porque yo creo que es un motor muy importante. Bueno, es un motor central de la vida. Sin ello
no hay alegría. Sin alegría no hay dinamismo. Sin dinamismo no hay deseo. No, yo creo que es importantísimo. Mis seres queridos, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis amigas, para mí son centrales. Sin diálogo, sin las palabras comunes, ¡ay no! Ahí no hay esperanza, ni muchísimo menos que esperanza. Esa no es vida. Y en momentos muy difíciles, Goyo, ¿qué te has imaginado como para reconstruirte, para darte fuerza? ¿Qué te imaginas? Yo me imagino que es mi infancia, me imagino que son los primeros, pero no es lo que yo me imagine, es mi inercia. Si me siento muy aplastada un día, inevitablemente horas después ya no lo voy a estar. Tengo una inercia vital que escapa a mi voluntad y que seguramente está impresa en mi memoria, posiblemente en mi abuela materna, en su cariño incondicional por mí, posiblemente también en mis papás, no lo sé, en mi tío Gustavo, los que estaban cerca de mí, pero es algo que excede a mi voluntad. No es que yo me someta ni a terapia, ni me tome una píldora, ni haga ejercicio para sentirme bien. No, tienes un inconsciente, Bullito, y ya sé que no es tu punto, es pero una voluntad, fluye. es una inercia, sí, mi inconsciente, una inercia vital que ¿Con me qué ha- la relacionas? Por ejemplo, a mí me pasa, yo soy de Tabasco y tengo una verdadera pasión por los paisajes tabasqueños, por la música, por ese tipo de cosas, y yo pienso que es como si regresara entonces. a la infancia. Sí, sí. Pues yo no he vuelto A a los misa. lagartos, a los Mira, manglares. eso está muy bien, porque si yo buscara un paisaje que era repetitivo en mi infancia era ir a misa, y no lo he hecho ni tengo ganas, ni creo que me levantase de algún momento de oscuridad. Pero en la infancia, en los primeros años, estaba tu mamá. Estaba mi mamá, pero la fuente grande del afecto materno era mi abuela materna. Y eso no se va nunca. Está ahí impreso, aunque yo la extrañe y aunque todavía me acuerde de su número de teléfono y que tenga tantas veces ganas de llamarla, y murió en 1990, pero yo todavía tengo ganas de llamarla y platicar y conversar con ella, pero está presente igual. Ese es el poder de la memoria. No diría yo que es el poder de la esperanza, porque no es que yo tenga la esperanza de que me la voy a volver a encontrar, sino que simple y llanamente la traigo puesta. Claro, pero no es que la esperanza no es que está ahí. O sea, es decir, si alguien alguna vez creyó en mí, puedo tener la esperanza de que vuelva a suceder. Si alguien me amó, puedo tener la esperanza de que soy amable y que me vuelvo a volver a pasar. Y que soy amada, aunque no me esté amando en ese momento, ya me quedé en estado de amada. Inevitablemente, como me he quedado en estado de rechazada por el padre o por la muerte de mi madre. Ese es un estado de rechazada que tampoco se cura. Y uno vive, pues, las capas de la memoria nos van gobernando de diferente manera. Que cómo las controla uno. ¿Cómo? Bueno, en mi caso, mi salvación, mi medicina y mi oficio me hace demasiadamente feliz. Oigo colegas escritores y los leo quejándose de la dificultad del oficio y etcétera. Y para mí es un delirio de gozo escribir. Claro que hay en ese delirio de gozo, como en el gozo amoroso y en el gozo erótico y en todo, hay algo que no es todo una cucharada de azúcar, pero está lleno de eso que a mí siempre me repara. Mi fuerza es eso. ¿Qué exactamente? Escribir, sentarme a leer, hasta tengo mis fetiches. Últimamente no he recurrido a mi último fetiche, que es abrir algún volumen de Lope de Vega y leer otra vez alguno de sus poemas o fragmentos de sus obras de teatro o una obra de teatro entera, y me repara cualquier desazón, malestar,
pero me repara más, qué horriblemente, qué narcisista, me repara más yo, frente al libro que estoy escribiendo, sentarme a trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que yo pueda hacerlo. Eso me repara, me consuela. Pero por supuesto, porque me alivia. Tú eres diosa inventando el mundo y la monda, claro. Me alegra, claro. me divierto como una loca y gozo. El placer es un placer. No me da vergüenza decirlo, es un placer total. Pero, ¿cómo se traduce a la vida cotidiana? Porque no todo el mundo escribe, no todo el mundo lee o tiene el tiempo de leer. Entonces, ¿qué se hace? Baila, yo diría. ¿Te sientes triste? Baila. Platica con tu mejor amigo. Deja tu teléfono lejos, por favor. Esos espacios de aislamiento tan tremendos. Eso que no da ver el gesto, estar con la persona, tocarla, verla a los ojos. Eso. Que no tienes a nadie muy cerca, pues es lo que hago yo. Yo le hablo a la gente, le platico y le pregunto y inicio una conversación. A las personas que no conoces. ¿Sí? Sí, lo sé. Me vine todo el camino para acá platicando con mi ubernauta y fue sensacional, pero lo suelo hacer con el que se deja. Lo disfruto muchísimo, disfruto mucho y creo que eso para todos nosotros es una fuente, hasta en el enojo, es una fuente de alegría, porque luego te toca platicar con cada cretino, pero ese roce, de todas maneras, contiene algo de gozo. Es vida. Es vida. Bullito, ¿algo más que nos quieras comentar? No sé si recomiendo la palabra esperanza para alguien que va a tener un hijo. Mi hijo Juan está por tener un hijo. Bueno, Aura y Juan van a tener un hijo. Y hemos jugado mucho pensando en nombres, pero no sé si me atrevería a recomendar para nombre de un hijo. Pero después de la conversación que hemos tenido aquí, ahora sí que, queridas personas, si están oyendo, les recomiendo que sientan, se atrevan a tener siempre presente una esperanza. Y trabajémosla. Bullito, muchísimas gracias. Gracias a la narradora, poeta y dramaturga Carmen Bollosa por ofrecernos la delicia de escucharla. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Les comparto una muy bella frase del escritor francés Albert Camus. Citó: en medio del invierno descubrí que había en mí un verano invencible. Que vivan, cuando se pueda, los veranos invencibles. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.